se da cuenta que aunque Bartimeo pues era ciego, pero sin embargo él sabía quién era Jesús, el que iba a pasar por ahí. Él sabía muy bien quién era aquel personaje que iba a pasar por ese lugar. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Por qué le digo que él sabía quién era el que iba a pasar? Porque cuando él dice que él oye que era Jesús Nazareno, comienza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. O sea, él le llamó hijo de David. Quiere decir que Bartimeo conocía cuál era el linaje de Jesús. Sabía quién era él, que era el Mesías, que era el Salvador. Y él sabía que ahí había la oportunidad para él poder ser sano. Esa era su oportunidad. Y él no quería dejar pasar esa oportunidad. Por eso que él exclamó, él gritó, dio voces y gritó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendo es esta parte, hermano. Es muy importante que nos detengamos ahí a analizar y a ver cómo es que este ciego dio esos gritos, intentando que Jesús lo escuche, porque sabía que Jesús tenía la solución para su enfermedad, para su problema. Yo encuentro aquí en Bartimeo dos cualidades que necesitamos los cristianos, que todo creyente necesita tener. Pregúntame cuáles son. ¿Cuáles son esas dos cualidades que tenía Bartimeo y que todo cristiano, todo creyente necesita tener? ¿Sabes cuáles son? Número uno, Bartimeo tenía fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le va a hallar. Tiene que entender que Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú crees, si tú tienes fe, aleluya, vas a recibir lo que necesitas. Si tú tienes fe. Pero además de ello, Bartimeo tenía algo más, una cualidad más. Bartimeo tenía perseverancia. Diga conmigo ahí: Bartimeo tenía fe y perseverancia. Cuando hay fe y perseverancia, vamos a lograr que el milagro suceda en nuestra vida. Sí, te lo aseguro. Porque para aquel que cree todo le es posible. Gloria al nombre de Jesús. Para aquel que cree todo le es posible, dice el Señor. Si tienes fe y perseverancia, vas a poder alcanzar el milagro que necesitas. Va a suceder el milagro en tu vida. Si Bartimeo no hubiese sido perseverante, él no hubiese alcanzado, él no hubiese recibido su milagro. Así de fácil. Él exclamó, dice que dio voces. O sea, usted se imagina en ese momento la gran multitud impidiendo que Bartimeo se acerque a Jesús. Dice que le reprendían. Es más, él era ciego, él estaba incapacitado, y aquel que tenía una discapacidad física, sea lo que fuera, no podía estar en el camino, no podía ir hacia la fiesta de la Pascua. Él estaba junto al camino mendigando, pero no estaba en el camino. No estaba en el camino. ¿Se da cuenta? Estaba junto al camino, no estaba en el camino. Por eso que lo reprendían, le decían, ¿no? Me imagino que lo botaban, no lo dejaban acercarse.
donde estaba Jesús. Y peor ciego, no le quedó otra que gritar. Gritó a gran voz y dijo: Jesús, hijo de David, como quien conocía quién era. Sabía quién era el que estaba pasando por ahí. Gritó a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así me hace recordar mucho también a la historia de la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre, igual imposibilitada por su enfermedad, no podía acercarse a Jesús, pero dice que ella se propuso en su corazón llegar a Jesús. Ella dijo: si tan solo pudiere tocar el borde de su manto, seré sana. Mire esa fe de creer que con tan solo tocar el borde de su manto, ella iba a recibir la sanidad. ¿Y usted cree que fue fácil para llegar a donde estaba Jesús? Ella con flujo de sangre, considerada inmunda. La gente, me imagino, hasta pateándola para que no pueda acercarse a ellos, pero ella como fuera llegó arrastrándose. Quizás la gente lo pisoteaba, la multitud, pero ella llegó y tocó el borde de Jesús, del manto de Jesús. Y la fe fue tan grande de esta mujer, que dice que en el momento que ella le tocó el borde de su manto, dice que Jesús sintió que algo salió de él, poder salió de él. Amén. Se conectaron. La fe de la mujer y el poder de Jesús se conectaron. Hubo una conexión poderosa en ese momento que provocó que de Jesús saliera poder, y en ese momento la mujer quedó sana. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que puede provocar la fe en cada uno de nosotros, si nosotros nos decidimos a creer en el Señor y acercarnos a Él. Por eso, en estas dos cualidades es muy importante que nosotros nos desarrollemos en la fe y en la perseverancia. En la fe y en la perseverancia. Yo no sé en esta noche qué es lo que tú estés necesitando de parte de Dios. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas de parte de Dios, cuál es la respuesta que estás esperando de parte de Dios. Pero yo sé que algo va a pasar en esta noche en tu vida si tú te dispones, si tú le clamas con todo tu corazón, así como lo hizo Bartimeo. Clamó. El clamor es algo más que una simple oración. El clamor es cuando tú, hermano, derramas tu alma delante del Señor. Derramas tu alma delante de Dios. Se trata de fe y perseverancia. Amén. Yo no sé con qué expectativa tú te has conectado en esta noche. Quizás de repente simplemente por ser un simple espectador, por mirar, no sé cuál será la expectativa, pero si tú has entrado aquí con el deseo de buscar de Dios, de llenarte del Señor y de recibir de parte de Dios una respuesta a tu oración, en esta noche lo vas a recibir. En esta noche, conforme tú dispongas tu corazón, vas a recibir la respuesta que estás esperando, mi querido hermano. Sí, mi hermano. Bartimeo, un hombre ciego, dice que mendigaba, que dependía de otros para sobrevivir, dependía de la dádiva de otros. Y un día Jesús cambió su vida para siempre porque Bartimeo se dispuso. Porque Bartimeo tuvo esa expectativa cuando se enteró que Jesús iba a pasar por ese lugar. En ese momento, hermano, él vio que era la oportunidad de su vida, era el momento oportuno. Quizás esa oportunidad no se iba a volver a repetir nunca más. Y él dijo: esta es mi oportunidad. Aleluya. Yo tengo que llegar donde está Él. Yo tengo que acercarme a Él. Él tiene que escuchar mi clamor. Y él se propuso y comenzó a exclamar y a llamar a Jesús.
¿Usted se imagina a Bartimeo cuando se enteró que Jesús iba a pasar por ahí? Dejó todo, hermano. Dice que botó su capa, arrojó su capa. Y eso muchas veces tiene que ver con el desprendimiento, ¿sabes? Para poder acercarnos a Jesús, a veces también hay que desprendernos de algo a la cual nos estamos aferrando tanto y no te está dejando acercarte a Jesús. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que nos aferramos y nos afanamos? Y no estás haciendo lo más importante, en donde está la respuesta, en donde está la solución, en donde está tu esperanza. No estás poniendo la importancia. Maravilloso es el Señor. Él se despojó, dejó todo en ese momento, porque Él quería recibir su milagro. Él quería recibir su milagro y recibió su milagro. Bartimeo no podía ver, pero tenía un buen oído y escuchó que Jesús pasaba por ahí. De repente él preguntó a alguien y recibió la buena noticia, pues, ¿no? Recibió la buena noticia que Jesús estaba pasando por ahí. Justamente esa es la buena noticia que hoy te traemos en esta noche. Esa es la buena noticia que te traemos en esta noche, mi querido hermano y amigo. Jesús también está pasando por aquí en esta noche. Está pasando ahí por donde tú estás. Y no solamente está pasando, sino que Él está ahí esperándote con sus brazos abiertos, porque quiere que tú le des lugar en tu vida. Quiere que tú le abras tu corazón para que Él entre a ser morada en tu corazón. Él quiere tener una relación íntima contigo, una comunión íntima. A veces tú puedes ser cristiano, pero de repente no estás teniendo una comunión íntima con Jesús. Tú puedes tener muchos años incluso en el Evangelio, pero ¿cómo está tu comunión con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Él? Dice que Bartimeo empezó a llamar la atención de Jesús. Él tenía conocimiento de quién era Jesús. Por eso que él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que se puso de pie, se puso de pie. Hay gente que todavía está esperando que Dios haga algo por ellos, pero ellos no se ponen de pie. ¿Sabes que es necesario acercarnos a Él? ¿Sabes que es necesario que nos acerquemos a Dios? La Biblia dice, Dios dice en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Este es el tiempo de acercarnos a Jesús. Este es el tiempo de acercarnos a Él. Estamos en tiempos tan cruciales, tan difíciles, tan decisivos, que ya no podemos estar perdiendo el tiempo en las cosas triviales de este mundo, en las cosas pasajeras de este mundo, cuando estamos, hermano, en un momento de oportunidad, donde Jesús está dándonos la oportunidad de poder alcanzar salvación, vida eterna, de poder encontrarnos con Él y poder, aleluya, recibir la respuesta a lo que necesitamos. Mire, Dios nos está dando la oportunidad todavía. Si esto todavía no se ha acabado, si aún todavía estamos con vida, si aún todavía Dios está dando la oportunidad a la humanidad, es porque hay tanto amor, hermano, de Dios, que de Dios. Es necesario que el hombre se humille, reconozca su pecado y se acerque a Dios como lo hizo Bartimeo. Bartimeo reconoció su condición. Esa condición, hermano, de ceguera era casi una condición de miseria. Era considerado, hermano,
como alguien insignificante. Mire, sabe que si comparamos nosotros este ciego con cada uno de nosotros, ¿sabe qué es lo que hace el pecado con nosotros, mi hermano? ¿En qué condición nos pone el pecado? Nos pone en una condición de miseria. Nos pone en una condición de mendigos. Nos pone en una condición de ciegos espirituales. Definitivamente, hermano, eso es lo que hace el pecado con nosotros. Por eso que tenemos que reconocer nuestra condición. Sí, es importante esta historia de Bartimeo. Es importante que podamos nosotros reflexionar en ella. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos estar en esa misma condición espiritualmente hablando. ¿Cuántos ciegos espirituales hay hoy en día? ¿Cuántos están en la miseria espiritual, viviendo en el pecado, arrastrados por el pecado, viviendo cada día más, profundizándose más en él, viviendo, hermanos, en medio de situaciones tan, a veces, hermanos, cada cosa a la cual nos arrastra el pecado cada vez es peor. Y a veces el hombre se encuentra en una situación que ya no puede salir, sumergido ahí en el fango, en el lodo. Lamentablemente, esa es la condición del hombre. Cuando nos dejamos arrastrar por el pecado, estamos en una miseria espiritual, en ceguera espiritual. El hombre no se da cuenta. Tiene ojos físicos, pero los ojos espirituales no los tiene. Está ciego espiritualmente, no ve, vive en tinieblas. Es por eso que en esta noche el Señor nos llama a acercarnos a Él, acerquémonos a Él. Acerquémonos al trono de gracia, acerquémonos porque hay, hermanos, de parte de Dios, hay misericordia todavía que podemos alcanzar. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, todavía podemos alcanzar misericordia porque todavía estamos viviendo en un tiempo, en el tiempo de la gracia. Pero déjame decirte que ese periodo de gracia en cualquier momento se va a terminar, porque viene un periodo de juicio, del cual quiere Dios librarnos, del cual Dios no quiere que nosotros pasemos. Dios quiere librarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere redimirnos, Dios quiere que tú puedas alcanzar misericordia, que seas salvo. ¿Sabe, amado hermano? Jesús no le dijo tu fe te ha sanado, porque lo que se evidenció en ese momento era su sanidad. Bartimeo recibió la vista, sí, eso era lo evidente. Pero Jesús no le dijo tu fe te ha sanado. Jesús le dijo tu fe te ha salvado. ¿Sabes por qué? Porque el mayor milagro que Jesús hace en nuestra vida, el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida, si es que aún todavía no lo ha hecho, es la salvación de tu alma. Eso es el mayor milagro. Ahí es donde empieza la bendición. Cuando nos encontramos con Cristo, lo primero que Dios hace es salvar nuestra alma. Amén. Eso es lo que necesitamos primero. Obviamente que Jesús sanó a Bartimeo, pero lo primero que hizo, le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere redimirte. El Señor quiere perdonar tus pecados. ¿Se da cuenta qué importante es el orden con el cual nosotros nos acercamos a Dios? Por eso en Segunda de Crónicas, si usted analiza el versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si usted tiene Biblia, vaya a la Biblia y verifique conmigo este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, mire el orden,
Yo quiero que usted, con mucha paciencia, escudriñe este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero que usted le ponga mucha atención al orden. Primero, para que suceda lo que dice al final, que dice, y yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, para que suceda eso, primero tiene que suceder ¿qué? Primero el hombre tiene que humillarse. Si se humillare mi pueblo, empieza ahí, con la humillación. Si no hay humillación, el resto, hermano, no va a haber. Téngalo por seguro. Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cómo invocas al Señor? ¿Con qué actitud invocas al Señor? Primero tiene que haber un corazón humilde. Un corazón que se ha humillado, un corazón quebrantado. Con ese quebrantamiento, así como lo tuvo Bartimeo, ahí invocas el nombre de Dios. Jesús, hijo de David. Míreme. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y oraren. Hay mucha gente que de repente ora, pero no viene con una humillación. Hay algunos que vienen pidiéndole a Dios como quien Dios tiene la obligación de darles. Vienen casi a exigirle a Dios. Y si no reciben, se molestan, se van de la iglesia. Y algunos hasta se hacen ateos. Ateos por, como dicen, ateos por rebeldía. Porque de repente Dios no le respondió su clave. Es que Dios conoce los corazones, a Dios no le podemos engañar. ¿Con qué actitud vienes tú a pedirle a Dios? ¿Realmente lo reconoces a Él en tu corazón? ¿Realmente te has humillado? ¿Realmente le has pedido perdón? ¿Realmente has venido con un corazón humilde? ¿O simplemente vienes como para ver? Es como cuando vas a la farmacia a comprar una pastilla, ¿no? Y solo para calmar tu dolor nada más vienes. Pero de ahí ya ni vuelves a la farmacia hasta que de nuevo te enfermas. De ahí vuelves de nuevo a la farmacia. A veces así lo vemos a Dios, como que una farmacia. Solamente para calmarnos el dolor. Lo queremos. Lo necesitamos a Dios solamente para calmarnos el dolor, para sanarnos una enfermedad, para proveernos en un momento difícil que estamos pasando, para ayudarnos en ese momento difícil que estamos pasando, pero después ya no lo queremos a Dios. Cuando todo está bien, ahí nos olvidamos. Cuando todo está bien en nuestras vidas, ahí ya no queremos ir a la iglesia. Nos olvidamos. ¿Con qué actitud venimos al Señor? Hay un orden. Primero empieza humillándonos. Primero tiene que empezar humillando para que tú puedas recibir de parte de Dios una respuesta. Es muy importante la disposición, la predisposición aún. Es muy importante cómo te acercas al Señor. Con un corazón contrito y humillado. Quiero sus comentarios, hermano. Escriba ahí. Escríbanos ahí respecto a este tema. Gloria al nombre del Señor. Bartimeo entonces empieza a llamar la atención de Jesús, ¿no? Él conocía muy bien quién era el que estaba pasando. Y como él no podía ver, la única forma pues era levantar la voz para llamar la atención de Jesús, del Maestro. Amén. Él se puso de pie y empezó a dar voces, porque la intención era que Jesús lo escuche. ¿Sabe por qué, hermano? Estaba meditando en esto y si Jesús escucha tu clamor,
el milagro está hecho, hermano. El problema que estás pasando está resuelto. Si Jesús escucha tu clamor. Si es que Jesús escucha tu clamor. Que hemos leído delante de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, todo eso tiene que haber. Entonces yo oiré desde los cielos. Wow, esto es poderoso. Esto es poderoso. Entonces yo oiré desde los cielos. Para que Dios escuche nuestra oración, tiene que haber humillación, tiene que invocar el nombre de Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro, pero además tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Estamos hablando de arrepentimiento sincero. Estamos hablando de apartarnos de nuestros malos caminos, de dejar de hacer lo malo. Estamos hablando que si antes tú estabas en un camino que no conviene, ojo, mire, tienes que entrar en el camino verdadero. Bartimeo estaba junto al camino, no estaba en el camino. No, estaba fuera del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, hermano, es el camino. Si tú estás fuera del camino, ni siquiera junto al camino puedes estar. No. Jesús te quiere dentro del camino. Dentro de él. ¿En qué camino estás tú? Quizás estás junto al camino. ¿Sabes quiénes son los que están junto al camino? A veces son cristianos que están ahí como que a medias, como que no se deciden bien. Están cerquita al camino ahí, pudiendo meterse al camino, pero no quieren. Están junto al camino, pero no están en el camino. Mi alma adora a Dios. Algunos le han metido un piecito nada más. Están con un pie adentro y un pie afuera, pero no están en el camino. Métete al camino completamente. Porque de eso se trata, seguir a Jesús. Por eso que los cristianos le llamaban los del camino. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios. Métete al camino. Cuidado que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuidado que el camino por el cual tú estés caminando quizás para ti sea bueno, pero para Dios no lo es. Hay gente que se cree bueno, pero en su propia sabiduría. Hay gente que creen que son buenos porque de repente no han matado a alguien, no han robado. O porque de repente son intelectuales. No. Eso no te hace bueno. Y eso no te garantiza seguridad, salvación. Necesitas estar en el camino. El camino es Cristo. Si tú no tienes a Cristo, estás perdido. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido. Sí, mi amigo, así le hayas dado de comer a los pobres, así hayas sido muy buen padre, muy buen hijo, muy buen vecino, muy buen ciudadano, así hayas hecho lo que hayas hecho, si no está Cristo en tu vida, en tu corazón, estás perdido espiritualmente.